que pude llevar mi vida a algo que le sirve a la gente. Realmente es un proyecto que está dejando algo, ¿no? Me encanta porque hay muchos canales en la red o en YouTube que hablan de terremotos y todo esto, pero pues usan el material de los demás. Que es cuando empiezo a platicar las historias que investigué desde 2006, durante tantos años que he estado recopilando, y entonces las empecé a subir a YouTube, ¿no? Es cuando nace Historias de Terremotos. Pero lo interesante es de dónde vienen esos videos. Si tú entras a YouTube, al canal, los primeros videos son de texto, son leídos. ¿Sí? ¿Por qué son así? Porque cuando yo empecé con esto, Hola amigos, bienvenidos a Libélula, el espacio creativo para agentes de cambio. El día de hoy me vine a la Ciudad de México, que me encanta porque además soy oriunda de ella. Y estoy en uno de los lugares más emblemáticos, Chapultepec. ¿Has venido? ¿Has estado aquí? ¿Has paseado por sus campos? ¿Has venido a sus museos? O a este que es el Lago Mayor, el lago artificial creado en finales del siglo XIX y que la verdad ha tenido muchos momentos importantes en la historia de nuestro país. Pero hablando particularmente de esta ciudad, hoy me vine para acá a entrevistar a alguien que conoce la historia de una manera diferente. Iván Salcido nos cuenta la historia de México a través de las historias de terremotos. ¿Quieres conocer su historia? ¿Cómo ha llegado a tener un lugar muy importante en YouTube? No te muevas porque con esto comenzamos. Iván Salcido es un cronista, escritor y youtuber apasionado por preservar la memoria histórica de los grandes terremotos que han marcado la Ciudad de México. Su canal de YouTube, Historia de Terremotos, es un espacio dedicado a recordar los sucesos y consecuencias de los sismos más importantes y destructivos, como el del Ángel del 28 de julio de 1957, el devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985 y el sorpresivo evento del 19 de septiembre de 2017 que afectó las regiones de Puebla y Morelos. Durante más de 15 años, Iván ha investigado profundamente el impacto de estos desastres, enfocándose en los edificios emblemáticos que fueron dañados y en los relatos de sobrevivencia que surgieron en aquellos momentos críticos. Su trabajo ha sido plasmado en 6 libros de su autoría, donde combina rigor histórico con el testimonio humano. A través de su canal y sus escritos, Iván invita a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de estos eventos en la historia de México y a conocer los relatos, que a menudo quedan en la sombra del desastre. Con su labor, busca mantener viva la memoria de estas tragedias y los aprendizajes que se desprenden de ellas. Amigos de Libélula, bienvenidos. El día de hoy me encuentro en un lugar del cual vamos a aprender juntos. Iván Salcido, muchas gracias por recibirnos aquí. Marimar, qué gusto recibirte y estar en tu programa. Muchas gracias. Si ustedes no saben quién es, yo los invito a que visiten su canal. Pero hoy vamos a hablar de su historia de vida, porque aparte de narrarnos todo lo acontecido con el terremoto de 1985, y no solo esto, sino mucha de la historia de nuestra ciudad, hoy conoceremos más del personaje que está atrás, pues de la cámara, de los guiones, de los textos. A ver, Iván, platícame Historias de Terremotos, ¿qué es? Mira, Historias de Terremotos es un canal que tengo en YouTube, que es la extensión de un proyecto sobre la historia sísmica de la Ciudad de México. Te voy a decir que yo, como autor, tengo 6 libros que hablan sobre los terremotos en México, la historia sísmica de la ciudad. Ajá. Y tengo una trilogía, que es la trilogía sísmica de la Ciudad de México, que fue publicada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Este proyecto yo lo inicié en 2006, recuerdo hasta el día en que decidí hacerlo, y mi primer libro salió en 2010. Ajá. Entonces fui publicando una serie de libros, ajá, y de repente hubo la necesidad de llevar esto a otro nivel.
Entonces, lo que estamos platicando ahorita antes de la entrevista es que pues, tú tienes que estar en las redes sociales, tienes que usar los mecanismos de comunicación que hay ahorita, ¿no? Y es cuando surge Historias de Terremotos en YouTube, que es cuando empiezo a platicar las historias que investigué imagínate, desde 2006, durante tantos años que he estado recopilando, y entonces las empecé a subir a YouTube, ¿no? Es cuando nace Historias de Terremotos. Pero lo interesante es de dónde vienen esos videos. Si tú entras a YouTube, al canal, los primeros videos son de texto, son leídos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué son así? Porque cuando yo empecé con esto, eran PowerPoints que yo usaba en las conferencias. Entonces yo ponía los PowerPoints en las conferencias, entonces platicaba un ratito y ponía una peliculita, así les llamaba, y luego platicaba otro ratito, y entonces a la gente ver imágenes, ver sonidos, porque además estaban ambientados con música de películas. Entonces fue un gran éxito, la gente les encantaba, y dije, esto lo tengo que subir de alguna manera. Y es cuando nace Historias de Terremotos, lo llevo, lo paso como texto, y ya después, conforme voy aprendiendo a usar este mecanismo, los empiezo a narrar. Entonces, incluso entran al canal, ven que hay videos de texto que ya tienen su versión narrada, donde aproveché para extenderlos y todo esto. Así es como nace el canal. ¿Y de dónde viene el gusto por compartir información sobre un suceso tan importante para la Ciudad de México? Mira, yo me desempeño, mi labor de trabajo es en una editorial que tenía con mi papá en algún momento, donde yo, aparte de impresor y encuadernador y todo, yo era diseñador, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a diseñar para tomar esa responsabilidad de los proyectos, para practicar con un programa de diseño hice una revista. Entonces dije, bueno, ¿de qué va a hablar la revista? Bueno, pues del terremoto. ¿Por qué? Porque yo que viví el sismo me dejó muy marcado ese suceso. Vi la ciudad parchada durante muchos años y con el ojo de arquitecto que tengo, pues me llama mucho la atención esos cascarones y las historias que había detrás, ¿no? Dije, has de ver muchas historias ahí. Entonces dije, pues lo voy a hacer del terremoto. Entonces empecé a hacer una revista que se hizo de 8 páginas, de repente de 12 páginas, practicando el programa, y empezó a crecer, y entonces en mi tiempo libre lo agarré como hobby. Entonces empecé a investigar, a agarrar fotos y a hacer la revista, hasta que hubo un día, me acuerdo fue un viernes en la tarde, donde pues me cayó el 20, dije, oye, a ver, si yo le hago libros a mucha gente de la UNAM, que le hice libros a gente pues, muy importante, investigadores muy importantes de la UNAM, arquitectos, historiadores del arte, bueno, muchas personas, y si les he hecho libros a ellos, pues ¿por qué no me hago el mío? Y entonces en 2006, un viernes, empiezo yo a hacer ya un libro en forma, que 4 años después sale la primera edición de mi libro del 85. Entonces, yo decía, esto que estoy haciendo, cuando era la revista, lo tengo que compartir con la gente. Esto le va a gustar a las personas, ¿no? Porque yo veía que en las pláticas del terremoto, cuando estabas en una sobremesa, todo el mundo quería platicar, todo el mundo ponía atención, todos tenían algo que contar. Dije, este es un tema importante, ¿no? Y entonces dije, hay que compartirlo, y así es como esto se vuelve un libro, ¿no? Y ahora no solo es un libro, sino son varios libros, pero también varias experiencias, porque en tu canal vemos desde, como bien dices, una narración, pero también hemos visto testimoniales, hemos visto el momento actual de aquellos edificios que se cayeron o el terreno que los albergaba. Toda esa parte, ¿cómo la vas creando? ¿Qué te va guiando para hacer cada video? Mira, lo que es muy importante es, a ver, cómo se formó todo este conocimiento. Yo tenía una idea, empecé a leer, empecé a entrevistar gente. Pero bueno, el entrevistar sobrevivientes, gente que además pues, me dejó experiencias de vida muy interesantes, pero también experiencias fuertes, porque imagínate platicar con alguien al que se le murieron 7 hijos, gente que perdió todo, gente que perdió algún miembro de la familia, o que estuvo atrapado bajo los escombros. Es fuerte, ¿no? Pero además en este proceso, pues trabajé también con algunos arquitectos, ingenieros, que me fueron explicando cosas, así fui aprendiendo yo también. La trilogía sísmica que tengo, esa fue publicada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, que es la sociedad de ingenieros más grande que hay en México.
Entonces ellos respaldan mi investigación, ¿no? Ellos también me enseñaron muchas cosas, me explicaron muchas cosas, y entonces lo que hago yo es tratar de entender algo complejo y platicarlo muy fácil, ¿no? Sí. A través de historias. Entonces aquí la idea es que digo, ok, vamos a platicar una historia de alguien que sobrevivió o que nos enseñen los edificios como eran antes, pero también lo interesante es no nada más quedarnos en contar la historia, sino aprender algo de eso, llegar a una conclusión que nos sirva para lo que viene en el futuro, que ese es uno de los objetivos de todo este esfuerzo, ¿no? O sea, decirle a la gente que esto no es algo que ya pasó. Entonces, estas historias es una manera de darle un foro a aquellos que lo vivieron, que tuvieron alguna experiencia importante y compartirla con la gente. Es la idea de todo esto, ¿no? Y además hace un momento platicábamos de algo que creo también con especial importancia. Aquellos que no vivieron el sismo del 85 o que éramos muy pequeños o que al final de cuentas por alguna razón vives en otro lado del país, no tienes el conocimiento, el acercarnos a esto no quiere decir solamente al dolor, sino lo que dices, a la prevención, ¿no? Sí, claro. Aquí el chiste de todo esto es llevar lo del 85, y no nada más 85, porque hablo del sismo del Ángel, que hay un libro, del sismo del 2017, de otros sismos importantes, también hay información de eso, ¿no? Y juntar todas esas historias y platicarle a la gente lo que ha ocurrido en México, como una manera de anticiparnos. O sea, si ya ocurrió una vez, va a volver a ocurrir, claro, ¿no? O sea, hubo un sismo el del Ángel, que tiró el Ángel de la Independencia, fue muy cercano a Acapulco, en el 57, luego vino uno de Michoacán, luego vino el de Chiapas, y luego vino el de Morelos, el de 2017, y esos lugares van a volver a detonar sismos. Incluso, más, si recuerdas, el 19 de septiembre del 2022, hubo un tercer sismo después, en esa fecha, y este fue despuesito del macrosimulacro, ¿no? Ese sismo vino de Michoacán, muy cercano a la zona que provocó el del 85, ¿no? Entonces ahí vimos, esto es periódico, vuelve a pasar y vuelve a pasar. O sea, aquí la idea es, a ver, vamos a enseñarles el riesgo que hay, y tenemos que actuar en consecuencia, porque ya identificamos los puntos donde puede venir algo, ¿no? Entonces, bueno, que los conozca la gente y luego decimos qué podemos hacer con esto, y es a través de las historias donde tenemos enseñanza y decimos, bueno, ok, se cayó el multifamiliar Juárez, pero ¿por qué se cayó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso se cuenta en los videos, ¿no? Entonces ya sabemos que cierto tipo de construcciones de cierta época en ciertos lugares son peligrosas, ¿no? Entonces están ahí esos edificios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga un sismo de la costa? Entonces nos estamos anticipando con todo este proyecto, esa es la idea, ¿no? Y justamente, regresando un poco como al origen del proyecto, ¿qué tan complejo es hacer un proyecto de este tipo, Iván? Muy complejo. Yo la verdad, pues con empecé en 2006, pues ya son 16 años con esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando empecé a hacerlo solo, sin apoyo de nadie, porque yo no tengo camarógrafos, no tengo, nadie me paga por hacer esto, es pura pasión, ¿no? Y te vas abriendo las puertas, se va solucionando. Ha habido personas que me han apoyado, un amigo que me ayudó a sacar el primer libro, ¿no? Luego vino la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, que me publicó 4 libros, ¿no? Con los que aprendí mucho. Pero es un reto y es un compromiso contigo mismo. Yo cuando empecé con esto fue por pura pasión, y yo le di mucho potencial. Dije, esto tiene que seguir, ¿no? Incluso en algún momento que trabajé en un tutelar de menores que está aquí en San Fernando, aquí en Tlalpan. Ahí estuve 7 meses. Estaba ahí de 8 de la mañana hasta a veces 10, 11 de la noche. Y cuando yo salía de ahí, llegaba a mi casa a trabajar. Afortunadamente vivía muy cerquita. Entonces llegaba a mi casa y me ponía a trabajar con un libro, ¿no? Salí de ese lugar y seguía trabajando con mi libro. Entonces cualquier cosa que pasara, yo ya tenía un compromiso conmigo mismo para hacer ese proyecto, por pura pasión. Entonces cuando sale el primer libro, la verdad yo me sentía como uno más, era una labor, pues hay muchos diseñadores, hay mucha gente que hace libros, ¿no? Entonces yo decía, la verdad esto no, digo, está padre,
pero no hay futuro en esto, ¿no? Entonces, a la par de lo de los libros, empecé a hacer esto, empezó a crecer, ¿no? Incluso yo había, en varios momentos, de repente decía, ya me voy a dedicar a otra cosa, ya esto de los libros, bueno, ya di pláticas, ya todo, yo creo que ahí ya le dejo, ya hice un segundo libro del 85, y ahí lo dejo, y no, y de repente el destino me decía, no, deja eso y vente para acá, es aquí, entonces, ¿cuándo agarro un segundo aire? El 19 de septiembre de 2017, cuando viene el terremoto. Uh-huh. Normalmente el tema de los sismos era exclusivo de septiembre, ¿no? Poco a poco se ha ido abriendo para otras épocas del año, pero el 19 de septiembre es cuando viene ese gran empuje que me hizo darme cuenta, dije, qué bueno que esa idea que tuve en algún momento no se quedó en una intención y la llevé a cabo. Porque el hecho de que temblara en un 19 de septiembre, si yo no hubiera hecho este proyecto y no lo tuviera, me hubiera dado un tiro. Me hubiera dado un tiro. Dije, hubiera dejado ahí la gran oportunidad. Entonces, cuando viene esto, como que vuelvo a agarrar fuerza. Y entonces viene el libro del 2017, de ese sismo. Y entonces dije, bueno, si ya hice el 2017, pues tengo que hacer el libro del Ángel del 57. Ya surge la idea de la trilogía sísmica. Y esto empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer. Y dije, wow, o sea, esto hay que dedicarle más tiempo, ¿no? Porque empiezas a conocer gente, empiezo a dar pláticas. A veces, cuando yo empecé, tenía que estar 3, 4, 5 meses antes escribiendo una secundaria para que me dieran chance de dar una plática, ¿no? Y empieza a crecer, y ahora no, ahora ya me buscaban. Ya no tenía que hacer yo llamadas, ya me buscaban, pero ya no era nada más para hacer una plática en una escuela. Ya era el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, ya era el Colegio de Ingenieros del Estado de México, el de Querétaro, ¿no? Ya eran darle pláticas y cursos para actualizaciones de los DROs, que son los que firman los planos en la Ciudad de México, ¿no? Ya ese tipo de nivel, y empezó a crecer, de repente entró una empresa como conferencista, una empresa acerera que se llama Yerdau Corsa, que tienen un programa, entonces me meten al programa y doy conferencias y empieza a crecer. Y dije, wow, o sea, yo ya lo veía como muerto, ¿no? Y de repente das eso, de repente como que viene por oleadas, y viene otra etapa donde digo, bueno, ok, esto ya volvió a bajar, yo creo que ya hay que dejarlo, ¿no? Y cuando esto ocurrió hace como 2 años, ya estaba yo empezando con lo del canal, ya tenía como 6 meses, y de repente pues, viene saliendo de la pandemia y fue muy complicada la pandemia, el ingreso y todo eso fue complicado. Y decía, no, yo creo que voy a apoyar a mi esposa con su negocio de seguros y todo esto, porque pues, hay que levantar la situación económica. Y dije, ya voy a dejar en paz esto. Y entrando enero, me hablan y me invitan a un proyecto. Sí, no puedo hablar todavía porque es un proyecto que sigue caminando, pero me hablan de un proyecto muy importante para estar con ellos, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente acepto. Dije, no, esta no se me va. Por supuesto que voy a estar en ello, ¿no? Su proyecto sigue adelante, ya se enterarán, que es casi paralelo al canal, ¿no? Y entonces, otra vez otro empujón, ¿no? Y ya con el canal, además, me empieza a buscar gente. Oye, quiero que tú cuentes la historia. Sí, he visto tu canal y quiero que seas tú, porque mi familiar ha buscado foros y nadie le da chance, entonces quiero que sea. Entonces empiezan las colaboraciones. Entonces hay buenos videos ya en el canal que surgen de esas colaboraciones de la gente que me ha buscado, ¿no? Y entonces otra vez vuelve a agarrar fuerza esto. Y entonces es decir, ok, esto ya caminó. O sea, ¿qué más quieres para entender que el camino es por ahí, ¿no? Entonces yo incluso en el Facebook hasta puse ahí, o sea, yo soy, ¿cómo me defino yo? Como un investigador, cronista, independiente, que además ya es youtuber. O sea, yo ya me identifico como youtuber, porque pues así les llaman. Digo, sí, si ese es el nombre, bueno, pues entonces eso soy, aplica, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando empecé con el canal, pues me dio mucho gusto cuando llegó a 100 suscriptores, ¿no? Y cómo iba creciendo. Y cuando llegas a 1000, dices, wow, o sea, hay 1000 personas me están siguiendo, y empiezas a crecer, a crecer, a crecer. Y esto
No es un camino fácil, es bien difícil trabajar en YouTube. Más que nada porque necesitas mucha continuidad. Mucha disciplina, ¿no? Disciplina y mucha continuidad. Ujú. Ajá, y sobre todo, mantener lo que atrajo a la gente y lo que les gustó, no lo puedes cambiar, porque le das en la torre al canal. Claro. ¿No? Entonces, es preferible sacar un video, a lo mejor una vez cada 15 días o cada semana o lo que sea, pero que salga un video como los anteriores, que empezar a subir a lo loco, porque le das en la torre al canal. Claro. ¿No? Entonces, sobre la marcha vas viendo qué funciona, qué no funciona, y empiezas a crecer y es un crecimiento sostenido. Entonces vas parejo, 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 así. Entonces estar duro y duro y duro y duro y duro, y ese es el camino, ¿no? En un canal. Y ahora para un futuro próximo, ¿qué sigue? Pues mira, Porque además ya está el podcast, ya está el canal. Sí, libros. está el podcast que tuvo una primera temporada. Esa ahorita la cerré porque le quiero hacer cambios y hacer una segunda. Pero bueno, hay 25 capítulos ahí muy interesantes. Además YouTube abre lo de los shorts, que es competencia del TikTok. Dijo, ok, vamos a hacer shorts también para atraer gente, ¿no? Entonces ya hay bastantes shorts que también me han traído gente. Lo que pasa es que a veces es público distinto. El que ve los videos largos y el que ve los cortos son públicos distintos. Pero dije, es una manera de traer gente al canal y además de contar cosas que a lo mejor no tienes el material suficiente para aguantar un video largo, pero que lo puedes contar en un short, ¿no? Y atacas ese mercado y han funcionado muy bien, ¿no? Entonces, pues te vas abriendo las puertas, vas creciendo. Y la verdad, ahorita el camino que tengo, o sea, está muy claro. Yo, la verdad, está funcionando muy bien. Tengo muchas historias que contar. Y hay mucha gente que me está buscando para contar historias. Entonces, yo creo que en algún futuro, yo creo que el futuro del canal es hacer justamente lo que estás haciendo tú. Poner un equipo, ¿sí? Y sentarme a entrevistar a una persona al lado mío que me cuente la historia. Yo creo que es el futuro del canal. Y de hecho ya hay un video así. Muy bonito, ¿sí? Ya hay un video así en el canal que se los recomiendo mucho, donde entrevisto a una persona que rescata a uno de los bebés milagro del Hospital Juárez. Ajá. Es una colaboración, me buscaron y me dijeron, no, hay que nos hagamos esto. Entonces ahí ya se rentó un estudio, ahí se hizo el programa, y lo padre es que hay una sorpresa en ese video, ¿no? Estamos hablando de que ella rescató una bebé, y la bebé aparece en el video, pero él no lo sabe, y los juntamos ahí, ¿no? Ese es el futuro del canal. No, sentarme pues, y platicarlo con la gente. Y hay historias de todo, porque además no nada más es 85. Es alguien que vivió el sismo del Ángel, alguien que vivió el sismo de Orizaba, el del 73, ¿no? El de Acambay. O el de Acambay, a lo mejor, bueno ese fue en 1911. Sí, no, pero ¿no? De familia que haya. Pero imagínate la cantidad de personas a las que podría entrevistar. Entonces yo creo que ese es el futuro del canal, ¿no? Y además, ¿sabes qué? También al final es darle voz a quienes a lo mejor no han tenido voz en otros medios, en otros espacios, pero con un espacio dedicado justamente a lo que sucede. Sí, claro. Y uno también de los pasos que próximamente voy a dar en el canal es hacer en vivos. Okay. ¿No? Ya empezar a hacer en vivos también. Muy bien. Entonces, ya vendrá, ya pronto va a haber. Iván, por último, ¿le recomendarías a la gente que está como tú, iniciando, viendo qué hacer, echar a andar su proyecto como el tuyo? Por supuesto. Es que mira, tú puedes quedarte con una idea. Todos alguna vez tenemos una idea, nos ilumina, no sé, con quien quieras creer, ¿no? Nos llega la iluminación, te surge una buena idea. Muchas se concretan, pero la mayoría no. Entonces yo lo que le digo a la gente es que si ustedes creen en esa idea, si están seguros de lo que saben y si piensan que tiene futuro, llévenla a cabo, háganla. En serio, aviéntense. Si no caminó, pues no caminó. Pero no se queden con la intención. Justo lo que yo les decía hace rato, el 19 de septiembre, si hubiera llegado ese terremoto, yo no hubiera hecho este proyecto, me hubiera dado la arrepentida de mi vida, ¿no? Porque imagínate, las probabilidades para que ocurrieran eso eran nulas. Incluso nunca nadie lo pensó, ¿no? Que eso pudiera pasar. Entonces, si tienen esa idea, llévenla a cabo, porque a lo mejor en el futuro se pueden arrepentir. Y además, esto se lleva mucho tiempo. No es fácil, se requiere mucha disciplina, mucha constancia. No es fácil, hay muchas altas y bajas,
va a haber momentos en que quieren renunciar. Pero la gratificación es muy importante. Incluso a mí en el caso de este proyecto me dio una nueva manera de trabajar. Yo leo los libros, si llega un proyecto, pues por supuesto que lo hago, pero yo me estoy dedicando a esto y esto tiene un futuro increíble, ¿no? Entonces, a mí me encanta decir que pude llevar mi vida a algo que le sirve a la gente. Realmente es un proyecto que está dejando algo, ¿no? Me encanta porque hay muchos canales en la red o en YouTube que hablan de terremotos y todo esto, pero pues usan el material de los demás, ¿no? O usan videos de Televisa, ya se sienten investigadores porque suben un video de Televisa, pues no tiene ningún mérito. Claro. Porque incluso la gente que está, esos reporteros de Televisa que hablaron en el 85 no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Entonces ahí encuentras cosas interesantes, pero no te lleva a nada, ¿no? Sí, pero aquí más a la... No, aquí el chiste es, ok, tenemos la información y todo, pero hay que llevarlo aún más adelante, a un aprendizaje, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo siento que me estoy diferenciando de otras opciones, ¿no? Que esa es la parte importante. Hay un respaldo de investigación importante que además es avalado por sociedades de ingenieros y por periodistas como Sabludowski y todo esto, no es cualquier cosa, ¿no? Claro. Y entonces si tienen esa idea, háganla, aviéntense y empiecen ya, porque se lleva mucho tiempo. Ok, y por último, ¿dónde encontramos tus libros? Mira, mis libros no los encuentran en librerías. Si me buscan directamente, yo se los puedo vender. Me pueden encontrar en mi página de historias de terremotos en Facebook o en Facebook también como Iván Salcido. Es una página que está abierta, no está, no tiene ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces ahí me buscan, me mandan un mensaje, nos ponemos de acuerdo y así es como yo he vendido mis ediciones, ¿no? De acuerdo. Quiero agradecer tu tiempo y que nos hayas contado esta parte de tu historia y bueno, que nos hayas recibido aquí en tu casa. Muchas gracias. No, muchas gracias por haberme buscado, que hayan venido desde tan lejos a hacer esta entrevista, están en su casa y les agradezco mucho que estén por acá. Muchas gracias, nos vemos pronto. Pronto nos vemos, claro que sí. Y a ustedes, bueno, pues también gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué te pareció esta entrevista? La verdad a mí me pareció genial porque no obstante es un tema que a todos nos atañe. La cuestión de prevenir no solo un sismo, sino cualquier catástrofe nos corresponde a todos. Él de manera personal ha sido muy agradable y la verdad es que todavía tiene muchas historias que contar, así como seguramente nuestro siguiente personaje. Te invito a que veas la siguiente emisión de Libélula y que veas todos los videos en mi canal, que te suscribas y que estés al tanto pues de todo lo que vaya paseando por estas partes del mundo esta mujer. Y nos vemos en la próxima. Recuerda que el día de hoy estás construyendo tu futuro presente. ¡Chao!